Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la primera emisión de A la Vista en el 2021. Hola, Hola, Amalia. Feliz año nuevo. Feliz año. Feliz sí. año, Bien fuertes para adelante, como país, como mujer de la salud, que es la doctora Amalia Escarza, que ya nos promete para este 2021 hacernos disfrutar de cada programa, uno mejor que otro, ¿no? Hoy un programa muy especial, muy pedido. Así que tenemos un invitado que realmente es de lujo, Florencia. ¿Vamos? Vamos a recibirlo. Bienvenidos a este primer bloque de A la Vista y les prometimos un invitado de primera línea y es el doctor Ricardo Brunzini. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias. Hola, Ricardo. Gracias, Florencia. Gracias, Amalia. Estamos felices de tenerte acá y te quiero presentar, Ricardo, por si queda alguien que no te conozca todavía de nuestra audiencia. Sí. El doctor Brunzini es médico oftalmólogo, autor de numerosos trabajos científicos, presentador en congresos nacionales e internacionales, es miembro de sociedades nacionales e internacionales, disertante, coordinador de congresos, es el presidente de la Sociedad Argentina de Superficie Ocular, fue jefe del Servicio de Infecciones Oculares del Hospital Oftalmológico Santa Lucía, fuimos compañeros con Ricardo del hospital, es docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de El Salvador y de la Universidad Católica. Y Ricardo, como seguimos en pandemia, aunque hayamos cambiado de año, seguimos con la misma temática y mucha gente sigue trabajando desde sus casas y todos estamos prendidos a las pantallas de la computadora, de la tablet. Las consultas de ojo seco continúan. Y a nosotros nos llegan muchas preguntas, así que me encantaría que nos dijeras qué es el ojo seco y cómo tratarlo. ¿Cómo no? Bueno, con respecto a lo que decís, es consulta nuestra ya de todos los días, ¿no? Totalmente. Se ha incrementado muchísimo el trabajo en casa. Virtualmente muchos de ellos tampoco sabemos si el día de mañana volverán a sus lugares respectivos, ¿no? O seguirá esto así. Sí. Con lo cual es absolutamente cierto. Y hay un trabajo que hicieron unos oftalmólogos en Córdoba ahora, la doctora Endrek y otros, que estudiaron un poquito este tema y en realidad con estadísticas sorprendentes probablemente el 70% de las personas que están frente a una pantalla tengan manifestaciones debidas al uso de la pantalla en cuanto a su superficie ocular. En cuanto al ojo seco, en realidad es una cantidad de cosas, ¿no? Por un lado, es la sensación que yo tengo de ardor, de sensación de cuerpo extraño, de molestias, que puede formar de arenilla en los ojos, de mis ojos rojos, de mis ojos cansados, que en realidad puede formar parte del ojo seco solito, per se, o formar parte de otra enfermedad que a su vez tenga el ojo seco. Claro. Pero no es la que habitualmente vemos con el tema del uso de las pantallas, ¿no es cierto? Así es. Y con las pantallas depende del tamaño de las pantallas, de la ubicación de las pantallas, de las horas de uso. Sobre todo y por eso. supuesto, si además tengo un ojo seco asociado, antes que esto fuera, un ojo seco de que base. en realidad es muy frecuente. A ver, la estadística mundial de lo que se supone el ojo seco en personas de más de 45 años de edad se dice que es hasta el 50%. Esa cifra que suena enorme, gigantesca, es la que se propone como esto. A eso le estamos sumando horas y horas de computación sin parar, entonces se reduce la frecuencia del parpadeo, tengo que prestar más atención, entonces tengo que estar fijando en lo que leo, hago acomodación, hago convergencia, y bueno, todo esto termina siendo muy molesto para los ojos. Sí. Y vos sabés, Amalia, que estaba viendo una imagen recién de un
un colirio, una gotita que Sí. se veía Sí, que un ojo con una gota. se usa, digamos, colirios y en ese caso son todos iguales para el ojo ok. seco. O sea, la pregunta en realidad que es un colirio. En realidad un colirio es una forma de farmacéutica, ¿eh? O sea, un colirio puede ser igual que una pomada, igual que una crema. Ajá. Entonces, la forma en que tenemos los colirios y las soluciones que están dentro de los colirios, de suspensión de colirios, es un colirio. Un colirio puede servir para el ojo seco, puede servir como un colirio que es un antibiótico, como es un colirio que puede ser un antialérgico. Entonces es el nombre que le damos a esa forma farmacéutica para La poder presentación. emplearse. Claro. Pero bueno, más correctamente son lubricantes, en este caso, o lágrimas artificiales. Es un poquito lo que tenemos que emplear. Que hay una enorme gama de lágrimas. Entonces, dentro de estas lágrimas artificiales, muy usadas por la gente, muy usadas con el tema de la computación, Sí. y en los ojos secos que de alguna manera empiezan a mostrarse, porque además de estar trabajando 8, 9, 10 horas seguidas con esto, tengo lo que comentamos como el ojo seco de base y voy a necesitar lágrimas muy frecuentemente, probablemente lágrimas cada 1 o 2 horas de uso de pantalla. Sí. Y la pregunta que hacía Florencia era si son todas iguales. No, Claro, no, para nada. No son todas iguales y en realidad hay una amplia gama de distintos componentes dentro de las lágrimas artificiales porque, bueno, cada paciente funciona con un determinado componente de lágrimas. Y todo esto además depende de los ojos secos, que pueden ser de un ojo seco, leve, moderado, severo, que necesitará una viscosidad distinta de lágrima, una permanencia de lágrima durante más tiempo adherida a la superficie ocular, o un ojo seco muy leve que necesita algo que dure unos pocos minutos sobre su superficie. Yo imagino a la teleaudiencia que no está tan en tema que aprendemos con ustedes, porque yo siempre pensé que las lágrimas podían ser todas iguales y ya Claro. veo que cada uno puede tener distintas necesidades. Por ¿no? supuesto, Qué por increíble. supuesto. Inclusive, a ver, para ir al extremo, en ojos secos muy severos y ya no como comerciales, usamos hasta el autosuero, que es lo más parecido a la lágrima artificial humana y se realiza con una extracción de sangre, sacan el suero, lo diluyen en una determinada proporción y se usa. Pero bueno, estamos hablando de situaciones muy, muy particulares. Lo Pero que eso tiene también de- es un claro. lubricante. Sí, Lo que sí. tiene de bueno el suero autólogo que dice el doctor Brunzini es que no tiene conservantes. Y esa es la gran diferencia. Por eso hay colirios con conservantes, gotas con conservantes y gotas que tienen otros conservantes que son inocuos para el Claro. ojo. Buenísimo. ¿No es así? Sí, el tema de los conservantes es un tema que, bueno, cada vez se va a poner más en vigencia, Sí. en realidad como los conservantes en todo, ¿no es cierto? Desde Sí, la los alimentación, alimentos, claro. sobre todo, y en el tema de los colirios en sí, también, por supuesto que son distintas las importancias. O sea, si yo tengo que tratar una conjuntivitis bacteriana con un antibiótico, y ese tratamiento va a ser de unos pocos días, de 4 o 5 días, en realidad que tenga conservantes o no es menos importante Claro. que si yo estoy tratando un ojo seco, Siempre. severo, al cual tengo que estar usando lágrimas durante todo el resto de mi vida. El ojo seco claro, de forma es crónica. una enfermedad que es tratable, pero no es curable, en muchos de ellos, pero muy manejable, a que tenga un glaucoma, que es el aumento de presión ocular, que si yo no lo trato mi visión va a quedar muy disminuida y que también tengo que utilizar gotitas durante toda mi vida para bajar la presión de ese ojo. Entonces, claro. tal vez aquí estamos frente a las medicaciones que si pudieran no tener conservantes sería muchísimo mejor. Y ahora que estamos en verano y los aires acondicionados, que en algunos casos tampoco están buenos por el tema del COVID, pero sí, igualmente, todo lo que es ambiental, ¿ayuda a secar Sí, más por supuesto, el el ojo? aire acondicionado, también un ventilador. En realidad, ¿cómo funcionan los aires acondicionados? Quitando humedad del ambiente. Y una persona que tiene un ojo seco la pasa mejor cuando la humedad ambiental es de un 75% hacia arriba. Claro. Y esto lo que hace es saca humedad. Tal es así que ¿qué es cuando tenemos un aire acondicionado que tenemos que vaciar cada tanto? Claro. El recipiente con agua. Claro. Con lo cual, imagínense lo que nos seca los ojos. Uf, es claro. más, es muy difícil de esto poder manejar en ojos secos severos, hasta un ventilador. Y no les digo nada, el aire acondicionado de un automóvil.
Ah, sí. Que casi también. todos los autos lo tienen, con el problemita que por lo menos el lugar donde uno está, la habitación, el comedor, donde sea, tiene unos cuantos metros cuadrados. ¿Un auto cuánto tendrá? Claro. 1 metro cuadrado de auto. Sí. Con 3 toberas que me pegan en la cara directo. Lo que se aconseja es a la menor cantidad de aire posible y bajar las toberas hacia abajo y que no golpeen directo sobre mi rostro. Pero sí es enorme lo que van a secar los ojos. Sí, y si le sumas a eso el humo de cigarrillo. Le sumamos eso, el humo del cigarrillo, le sumamos que los ojos secos, también con la frecuencia de mi parpadeo los mejoro, cosa que decíamos que empeoraban con el tema de la computación, De porque la tengo que fijación, parpadear menos. claro. Y no les cuento nada cuando se amanece en un ojo seco importante y la persona durmió una X cantidad de horas, esa apertura de los ojos es terriblemente molesta porque se han secado durante la noche con el uso del aire acondicionado. Ah, ¿conviene lubricarse los ojos antes de acostarse? Conviene a las personas que tienen ojo seco lubricarse los ojos antes de acostarse y si van a usar el aire acondicionado durante el día, humidificar el ambiente. Ah, mira. Mediante algunos humidificadores que se pueden colocar directamente enchufados a la pared y cada tanto liberan un chorrito de vapor. Muy bueno. O ustedes, que seguramente lo van a hacer mejor que los hombres, poner, no sé, algo con agua y con flores y con plantas y con piedras que de alguna manera evapore y quede lindo. Qué genial, qué bueno, sí, buenas Qué buen ideas, tip, sí, muy buen tip, muy buen tip. Sí. Ricardo, y volviendo al tema de las diferentes gotas, ¿vos aconsejás prestar atención a algún tipo de gota o algún tipo de conservante en particular cuando tienen que someterse a tratamientos largos como de glaucoma, tratamientos crónicos? Sí, lo ideal, como dijimos antes, el tema básicamente de los conservantes, en definitiva, hasta que esto todo funcione mejor, no son un capricho. O sea, un colirio multidosis, los que usamos habitualmente, de una lágrima artificial, si no tuviese conservantes, al cabo de 2 semanas, colocando la gota solamente 2 veces por día, abriendo el frasquito, probablemente se contamine. Seguro. Con lo cual tiene que tener conservantes que eviten el crecimiento de bacterias. Claro. Entonces, ¿qué hay para esto? En realidad hay 3 distintas formas de presentar este problema. Una son las monodosis, Claro. que son como pequeños cartuchitos, pequeños envases, que servirían para esto, pero que realmente en la Argentina no funcionaron muy bien. Todo esto además depende de una idiosincrasia, depende de qué nos gusta y qué no nos gusta, y evidentemente somos bastante particulares. Sí, depende del consumo. Las primeras máquinas de monodosis son de hace como 20 años atrás, y fueron un fracaso rotundo. Así como llegaron al país, se fueron del país. Volvieron un poco las monodosis, pero al argentino no le gustan y tiene sus cosas. Primero, teóricamente eso es absolutamente individual. Usa una gotita y debería tirar el resto. Queda siempre un sobrante, no nos gusta. Se inventó después que la punta de esa monodosis la puedo sacar y volverla a poner. Tarea que no es muy sencilla. No. Y no deja de poder contaminarse, con lo cual es un problema. Ciertos países la han adoptado y la han adoptado muy bien. Hasta ahora nosotros no demasiado bien. Después tenemos los colirios que en la parte de arriba del envase tienen un filtro. Y ese filtro evita, o sea, permite que la gota salga y que apretar un poquito la primera gota cae dentro de ese filtro, volverlo a apretar para que salga del filtro al ojo, permite que el antibiótico, la lágrima artificial, lo que sea, salga hacia afuera, pero no entren las bacterias hacia adentro. Perfecto. Beneficios muchos. Hay algunos que tienen hasta 3 meses de duración una vez que el frasco se abre, otros más, hasta 6 meses, de acuerdo al tipo de filtro que tengan. Imaginemos que la persona que metió este filtro, que es de un laboratorio extranjero francés, fue una patente que ni se la imaginan. Pero ¿cuál es el problema de esto? A veces esos goteros son bastante difíciles de manejar. Son duros. Sí, sobre todo para personas mayores. Son duros para personas mayores. Hay que apretarlo 2 veces. Hay que tener la puntería de dejar puesto el colirio 2 veces sobre mi superficie del ojo. No es tan sencillo, pero bueno, no deja de ser una cosa increíble, asombrosa, increíblemente asombrosa. Y después el resto, ya cuando hay que usar conservantes y no conservantes, hay algunos otros sistemas que son muy naturales, en donde la gota llega al aire
se termina oxidando y lo que queda es inocuo y con lo que cae al ojo es absolutamente la droga pura. O sea, no es que en el envase no tenga un conservante, sino que lo pierde. Claro. Que son los oxidativos. Tal vez estos son los que probablemente por el momento encajen mejor en esto. Y de a poquito, la industria va generando más de estos en lágrimas artificiales, que sería muy importante, en gotas para el glaucoma. En otros países tenemos más que acá, pero bueno, tenemos también para ciertos tipos de tratamientos de glaucoma, que a veces el problema es que no requieren una sola gotita. No, claro. Para bajar su presión. Requieren 3 o 4 medicamentos distintos con drogas distintas para bajar la presión. Entonces ya no dependo de una sola gotita que no me cause toxicidad sobre mi superficie ocular, sino dependo de 4. Entonces, en la medida que yo tenga más colirios de estos, donde este método SOC u otro se pierda al entrar en contacto con el aire, muchísimo mejor. Creo que hasta ahora es lo que mejor se ha presentado con esta historia. Muy bueno, ¿eh? Qué bien, y qué claro que lo explica Ricardo, la verdad. Da como para tenerte en otro programa, porque se amplió muchísimo el tema, Richard, muchísimo. Bueno, pero Lili nos está haciendo señas de que tenemos que ir al primer corte. Me parece muy bien. Te agradecemos. un el placer. agradecido soy yo y siempre para lo que necesiten. Gracias, muchas gracias. Gracias, Richard. ¿Vamos a una tanda, Flor? Vamos. A una pequeña tanda y nos esperan ahí que enseguida volvemos. Gracias. Bienvenidos al segundo bloque de A la Vista y con un invitado que realmente queremos mucho y que les va a responder todas las preguntas que siempre nos hacen. Cómo operarnos para dejar de usar anteojos. Así que recibimos al doctor Daniel Badosa. Bienvenido, Daniel. Gracias, Amalia. Un gusto estar acá. Hola, Daniel. Gracias por la invitación. Al contrario, estamos felices de que estés y te voy a presentar, Daniel, para nuestra audiencia. El doctor Badosa es médico oftalmólogo, especialista en cirugía del segmento anterior, es director médico del Instituto de la Visión de Buenos Aires, es expresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Refractiva, Córnea y Catarata, ha publicado numerosos trabajos científicos, participado en diversos capítulos de libros de la especialidad y también participa como disertante, director, coordinador de cursos, simposios en congresos tanto en la Argentina como en el exterior. Así que un invitado de lujo, Florencia. Sí, de verdad. Ay, sí, qué interesante porque somos muchos los que soñamos un día con la famosa operación que nos haga ver y nos preguntamos si después de operarse uno se puede lograr no usar más anteojos, ¿no? Sí, es muy factible hoy en día dependiendo del cuadro que tenga el paciente antes, ¿no? Hay casos donde la operación funciona perfecto y uno deja de depender de los anteojos ya de por vida y otros donde el resultado podría ser transitorio, a veces podemos esperar un poco, de acuerdo a la tecnología disponible para cada grupo de edad de pacientes, ¿no? Claro. ¿Y a qué edad se puede operar? ¿Quién puede operarse, Daniel? En cuanto a la miopía, se pueden operar ya con láser los pacientes jóvenes que tengan generalmente 24 o 25 años, con su miopía ya estable. Claro. Entonces uno los puede operar. Y a esa edad el ojo enfoca, tiene acomodación, con lo cual con solo resolver el problema de lejos el paciente sigue viendo en todas las distancias. Claro. Ya después de los 40 empieza a fallar. En realidad la acomodación viene fallando desde antes. Uno cuando tenía, yo me acuerdo 10 años leía acá en la cama así y podía leer perfecto desde tritas. Uno año a año eso lo va perdiendo, pero clínicamente, en la vida cotidiana, molesta cuando se llega más o menos a los 45, porque ya la acomodación no llega a los 33 centímetros, que es la distancia 33, 40, es la distancia cómoda para la lectura. Para leer. Entonces, en esos casos, tenemos que ir a otras tecnologías, no podemos resolver solo de lejos, y ahí es donde entran en juego las lentes intraoculares. Que el láser lo hemos intentado hace 10 años con resultados muy buenos, pero transitorios, porque como el problema del enfoque está en el cristalino,
y eso es algo que va progresando. Cuando un paciente se opera a los 40 o 45 años con láser para ver de lejos y de cerca, Sí. eso dura poco. Entonces, claro. Estamos ahí es donde viendo entran en juego las un video lentes. de una lente intraocular. Muy interesante, esto es bárbaro. Sí, esa es una lente que se llama fáquica, porque en realidad es una tecnología aditiva. En el ojo no se extrae ni se disuelve nada, simplemente se hace una incisión y se pone esa lente atrás del iris. ¡Qué bárbaro! Y eso es lo que usamos hoy en día en los miopes que no se pueden hacer láser a cualquier edad, entre los, de nuevo, 25. Nada se hace antes de los 24 o 25 años. Hasta los 50, 55 uno puede estirar esa lente. Esa corrige solo la miopía y ya está aprobada en Europa y esperemos que finales del año que viene esté llegando a Argentina, ya aprobada con ANMAT, la versión multifocal. Entonces, ahí es donde va a haber una serie de pacientes con sus cristalinos transparentes, donde es mejor no sacarlos. Claro. Donde podemos usar esta tecnología y los va a independizar en todas las distancias. ¡Qué bárbaro! Qué fantástico. Sí, a mí me resulta increíble el avance de cuando yo era chica. Acá es otro universo. Es otro mundo. Es otro mundo. Y pensaba si estas operaciones después llevan mucho posoperatorio, muy complicado. Son cirugías rápidas, con anestesia en gotas. Se hacen entre 10 y 15 minutos, es lo que tardan. Se opera un ojo. Lo ideal es operar un ojo y el otro la semana, relativamente juntos. Hay quienes los hacen los dos en el mismo día. Claro. Yo por una cuestión de precisión prefiero de la otra forma. Genial. Y lo que depende de la edad de cada uno, porque ya después cuando se pasan los 65, casi siempre el cristalino tiene una cierta turbidez, donde la operación ya es la tecnología que actualmente disponemos, que es excelente, que es la lente trifocal. Entonces esa lente da visión de lejos, de intermedia y de cerca. Bueno. Y es la misma, es básicamente la misma operación en tiempo, pero ahí uno disuelve el cristalino. Sí. Contanos de las lentes trifocales, Daniel. La lente trifocal es una lente que divide la luz que entra en el ojo de frecuencias que provienen de distintas distancias. Un porcentaje de la luz mayormente viene de lejos y después otro porcentaje viene de cerca y de intermedia. Entonces de esa forma hay un rango focal, llamamos nosotros, amplio, que permite que el paciente se independice prácticamente en todos los anteojos, de todos los anteojos. Incluso están las versiones tóricas, esa sería la que corrige todo de todo, para cuando el paciente tiene astigmatismo en la córnea. Aprovecho que está el no ojito. sé si se enfoca. Esta es la córnea y acá adentro, a ver si no lo quiero desarmar, ahí está. Ahí está, Y acá adentro tenemos el cristalino. Entonces, cuando hay astigmatismo en la córnea, usamos lentes que se llaman tóricas, que corrigen de adentro del ojo el astigmatismo que presenta. Y es donde se independizan los pacientes por completo. Eso avanzó mucho. Hoy en día. Y esos pacientes, después de la cirugía, ¿pueden llegar a tener alguna molestia? Sí, eso es algo que quiero aclarar. A ver. La lente, al dividir, genera dos cosas. Como divide por un proceso de prismas que generan como halos alrededor de las luces. Entonces, la clave acá es la selección del paciente. No cualquier paciente se puede poner hoy en día una trifocal. Pacientes que manejan de noche o que tienen excesivo ojo seco, que baja la calidad de la imagen, no pueden, quizás no están del todo contentos, en especial al comienzo. Entonces, la clave ahí está en el cirujano, en saber elegir qué lente va para cada paciente. Claro, para sus necesidades, todo. ¡Qué genial! Sí, y por los efectos adversos también. Es decir, el ojo básicamente tiene que estar sano, salvo la catarata. Si el ojo tiene un problema de mácula, como dije recién, mucho ojo seco, algún trastorno, mal la pupila por algún traumatismo previo, esos son ojos donde no podemos poner estas lentes. ¿Y algún otro tipo de dolencia, personas que tienen diabetes? Esas cosas se me ocurren. Excelente comentario, porque los diabéticos suelen tener en algún momento problemas de retina, y eso es una contraindicación para el multifocal. Ahí hay otra opción. Ahí hay una opción que es hacer la operación con una lente monofocal. Y hay lentes que se llaman add-on, de adición, que van en un espacio del ojo que son fáciles de remover, como las que dijimos antes para los miopes jóvenes. Entonces uno puede poner dos lentes en lugar de una. Esa lente. Una que es la que va a quedar de por vida, y la otra, trifocal, va adelante, y si en algún momento, por problemas de retina, hay que retirarla, se retiran
4 minutos, 3 minutos. Increíble. Porque es ¿no? el Ay, final me de la operación parece- previa. Es Claro. apasionante. Sí, son cirugías totalmente personalizadas. Entonces. Esa es la clave, esa es la clave. Para alguien de 40 va una estrategia, para alguien de 50 va otra y para alguien de 65 va otra. Claro. Para un miope decidimos lentes fáquicas, para un hipermétrope decidimos lentes pseudofáquicas, que es cuando disolvemos el cristalino para hacer espacio en el ojo. Claro. Es todo muy personalizado. El arte no está tanto, por supuesto que el arte está en la cirugía, porque Sí. si uno hace una mala técnica, los resultados no van a ser los esperados. Pero también está en escuchar al paciente, qué hace el paciente, ver, analizarlo por completo, el paciente y el ojo. Claro, Claro. en tomarse el tiempo, en ver toda la actividad que desarrolla esa persona. porque Claro, cada si es vez se opera- deportista, claro. bailarín, parece que no, pero Sí. todo debe O influir. si es piloto de avión. Claro, Sí, es sí. genial. Hoy en día lleva más tiempo toda esa evaluación preoperatoria que lo que tardamos en hacer la cirugía. Mira vos. Es cierto. Qué Es cierto. maravilla, ¿eh? No. Es increíble. la verdad Y que aparte lo explicó tan bien, tan un genio. claro. Me quiero ya entregar al todo. A la trifocal, ¿no? ¿Cómo son Sí, Sí, trifocales. sí, 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 te pondrías todas las Todas, lentes. Son muy todas jóvenes, juntas. así que seguramente no va la Gracias. pseudofáquica. Sí, gracias, gracias. Perdón, las fáquicas. Un placer. Las fáquicas, las que son sin disolver nada. Qué Gracias, lindo. Daniel, pero sobre todo muchísimas gracias por tu visita y muchas gracias por toda esta explicación que la verdad fue maravillosa y estoy Sí. segura que le resuelve las preguntas que tienen muchos de nuestros televidentes. No, al Sí, contrario, un gracias por cariño, invitarme a la otra vez. familia, un Gracias. cariño. Sí. Sabemos que hay bastantes integrantes, ¿no? Sí, sí, sí. Así que Sí, son 4. 4 chiquititos. Ay, qué bonito. A Los todos. 4 les Mellizos, manda algunos. mellizos ahí. Sí, está, un así beso a que, ellos. y ahora que llega Reyes, ¿sabes cómo va a estar? Uy, Hoy estamos Papá sacando un Reyes. crédito. Sí, claro. Así, Sí, los 3 así es. reyes. Hay que poner el pastito y todo. Sí. Bueno, gracias. ¿nos despedimos, Flor? Nos despedimos Sí, nosotros. se terminó el programa, así Increíble, que nos vamos a ver recién el martes próximo por Canal Metro a las 17:30 y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Flor. Chao, gracias.